En esta tercera clase del curso de C aprenderemos lo que son las secuencias de escape ANSI. Entonces, antes de ver como tal lo que son, primero tenemos que comprender qué es un carácter, entendiéndolo obviamente en el contexto de la informática y de la programación. Entonces, podemos entender a los caracteres como la unidad más básica que puede contener información. Es decir, nosotros ya vimos, por ejemplo, en los tipos de datos, vimos varios, específicamente vimos int y vimos float, que son para números. En este caso int son números enteros y float son números decimales, ¿no? Entonces, después tenemos char, ¿no? Que son los de los caracteres. Entonces, int y float, los dos son de 32 bits, por lo menos en GNU Linux y en Windows también, en los sistemas modernos, ¿ok? O sea, la implementación de cada uno puede variar por sistema. En el caso de Windows y de Linux, en los sistemas modernos son de 32 bits, mientras que char es de 8 bits. Eso significa que un char solamente puede almacenar hasta un máximo de 256 valores, ¿ok? Y la información que se guarda en un char suelen ser, en este caso, información en caracteres alfanuméricos principalmente, ¿ok? Para saber exactamente qué tipo de datos podemos guardar en un char, podemos guiarnos del código ASCII, que probablemente muchos ya lo conocen. Aquí les voy a mostrar, aquí está esta página, que es el código ASCII, que se las mostré el video pasado, en donde aquí tenemos estas tres tablitas, y como ven va desde el 0 hasta el 255, entonces son 256 valores en total. Y aquí tenemos, por ejemplo, signo de exclamación, comillas, gatos, signo de pesos, aquí tenemos los números, signo de igual, mayor y menor que, las letras en mayúscula, las letras en minúscula, y etcétera, ¿no? Después tenemos esta otra tablita, o sea, si se fijan, estas dos llegan hasta el 126, o sea que son 127 valores aquí. A partir de a este se le llama código ASCII extendido. Y aquí ya tiene, por ejemplo, C cedilla, U con diéresis, tiene los acentos, tiene también estos caracteres que son como para cajitas. Tenían un nombre, no me acuerdo cómo se llaman, pero son como para cajitas, por decirlo así. Y a ver, realmente nosotros, ok, en C, solamente vamos a estar trabajando con estas tablitas de aquí, o sea, desde el 0 hasta el 126, ¿okay? Porque a partir del 128 hasta el 255, que es el ASCII extendido, no es estándar. Entonces, por ejemplo, dado que no es estándar, si nosotros tratamos de meter letras con acentos y así en Windows, por ejemplo, se van a imprimir mal, se imprimen caracteres basura, porque Windows no entiende, por lo menos con la codificación estándar del CMD, la codificación que tiene predeterminada CMD, no entiende el ASCII extendido, entonces si ponemos acentos, se van a imprimir mal. En GNU Linux normalmente esto no pasa, sí podemos usar el ASCII extendido sin problema, pero en Windows sí tiene ese problema de que no lee las señas, por ejemplo, no las lee, porque el ASCII extendido no es estándar. Solamente desde el 0 hasta el 126 son estándar, los demás no. Entonces, idealmente solamente vamos a trabajar con esos caracteres. Si se dan cuenta, existen dos sets distintos en el ASCII que sí es estándar. Desde el 32 hasta el 126 tenemos lo que se llama caracteres ASCII imprimibles, que son caracteres que los podemos, como su nombre lo dice, imprimir en la pantalla, y que son las letras, el asterisco, el signo de más, o sea, paréntesis, corchetes, llaves, diagonales, guiones, etcétera. O sea, lo que sí podemos imprimir como texto en la pantalla se guarda aquí como caracteres ASCII imprimibles. Y después están estos que son caracteres ASCII de control, que estos no se imprimen en la pantalla, pero cuando le llegan al terminal le indican que debe realizar alguna acción. Un ejemplo de un carácter de control es la nueva línea. Aquí lo voy a escribir en el bloc de notas, que se representa así. Y es como, esa es la manera
visual de representar una nueva línea, pero ya vimos en tutoriales, en las clases pasadas, que si nosotros ponemos esto, no se imprime literalmente, sino que lo que hace es dar un enter. También, por ejemplo, otro tipo de carácter de control que se utiliza mucho es el retorno de carro, que lo que hace esto es que en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunos terminales, la nueva línea es como no hace una nueva línea necesariamente, sino que simplemente baja el cursor, entonces se queda desplazado, y con el retorno de carro regresamos el cursor al inicio de la línea. También, por ejemplo, otro tipo de carácter de control es el tabulador, que es lo mismo que agarrar y presionar tabulador. O sea, esto da como resultado eso que está resaltado. Entonces, estos caracteres de control se representan así visualmente, pero cuando nosotros los metemos a nuestro programa, realmente no se escriben literalmente así, sino que simplemente le indican al terminal que en este caso tiene que realizar alguna acción. Exactamente lo mismo sucede con los códigos de escape ANSI, que es lo que queremos ver ahorita. Todos estos links se los voy a poner en la descripción, del código ASCII, y luego aquí está que son las secuencias de escape ANSI, que vuelvo a lo mismo, son caracteres, pero que no se imprimen literalmente en la pantalla, sino que le indican al terminal que tiene que hacer algo. O sea, nosotros escribimos, por ejemplo, una letra, ¿no? La P, por ejemplo, ¿no? La P va a dar, ¿no?, a nuestro terminal. Y el terminal interpreta la información, y en este caso, como escribimos una P, pues simplemente la imprime, ¿no? La vuelve a imprimir. En cambio, por ejemplo, si nosotros en lugar de escribir una P, ¿no?, escribimos una nueva línea, por ejemplo, ponemos barra invertida N, eso llega al terminal y el terminal no lo va a imprimir literalmente, sino que ve eso y dice, este carácter me está indicando que tengo que realizar una acción, en este caso generar una nueva línea, y entonces no imprime literalmente el carácter, sino que hace una nueva línea, ¿no?, que lo estoy representando con el simbolito, ¿no?, que hay en algunos teclados. Entonces, justamente esos son los caracteres de control. Lo mismo pasa con las secuencias de escape ANSI. Aquí nos dice que los códigos de escape estándar tienen un prefijo escape. Normalmente en C vamos a usar estos dos, el 033 y el X1B. Los podemos usar de forma indistinta, pero en mi caso yo suelo usar el octal, que es el 033. Entonces, la sintaxis que usamos es barra invertida, indicamos escape, que en este caso es con 033 o X1B o el que queramos. Entonces con esto le estamos diciendo al terminal, vas a hacer algo porque te estoy metiendo una secuencia de escape, pero todavía no te he dicho qué es lo que vas a hacer. Entonces el terminal se queda a la espera de que le digas qué es lo que va a realizar. Entonces ponemos corchete, abrimos corchete, y aquí tenemos varios códigos en donde le indicamos pues qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, el 2J dice borrar la pantalla completa. Entonces, si nosotros ponemos una secuencia de escape así, con el 033 le estamos diciendo al terminal, vas a hacer algo porque te estoy poniendo una secuencia de escape, pero no te he dicho aún qué. Y esta parte, que es el código como tal, le estamos diciendo al terminal, tú ya sabes que vas a hacer algo, y con este código te estoy diciendo que limpies la pantalla. Y básicamente lo que está haciendo aquí pues es limpiar la pantalla, la vacía. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a experimentar un poquito con estos códigos de escape. Entonces vamos a abrir nuestro CodeBlocks, ya que explicamos todo esto. Vamos a abrir nuestro CodeBlocks y vamos a generar un nuevo archivo, ¿no?, para nuestra tercera clase. Entonces, archivo vacío, lo voy a guardar. Y aquí le voy a poner, voy a generar una nueva carpeta. Y aquí clase 3.c, recordemos que es un archivo de C. Entonces ponemos nuestra línea que ya sabemos, que es la de stdio, que esa nunca nos debe de faltar. Y ponemos también nuestro int main, que es aquí donde vamos a hacer todo. Entonces, aquí vamos, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Aquí
vamos a ver todas las secuencias que tenemos. O sea, por ejemplo aquí, de hecho aquí tenemos por ejemplo los códigos ASCII. Aquí está por ejemplo el tabulador, que es lo que les decía, que es con barra invertida T. Aquí tenemos la nueva línea y aquí tenemos el retorno de carro también. Entonces aquí ya empiezan los códigos. Por ejemplo, podemos por ejemplo aquí poner, ¿no?, para lo que son los colores, ¿no? Entonces para los colores la sintaxis puede ser un poquito complicada, ¿no?, un poquito extraña, ¿ok? Pero no se preocupen, simplemente vamos a de hecho podemos copiar estos códigos de aquí para ver cómo funciona. Entonces voy a imprimir con printf, voy a imprimir por ejemplo hola mundo, ¿ok? Pero voy a poner primero la secuencia de escape. Entonces pongo barra invertida 033 o x1b, no importa, abro corchete y aquí ya vamos a poder ver el tema de los colores, ¿no? Que aquí dice, la mayoría de terminales soportan 8 y 16 colores, así como colores de 8 bits. Entonces, por ejemplo, para el background tenemos estos códigos que son del 40 al 49, y para el background es el fondo y el foreground, que es el color del texto, pues tenemos estos, ¿no? Voy a ponerle que quiero un color, por ejemplo, amarillo. Yo le voy a poner 33. Tenemos que ponerle la M, que es que le indicamos que es el modo gráfico. Entonces ponemos M y ahí ya tenemos nuestra secuencia de escape ANSI y ya podemos escribir texto. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, hola mundo, ¿no? Hola mundo. Le doy un salto de línea y pongo return 0. Vamos a compilar esto y como ven aquí está hola mundo, ¿no? Y ahí está. Que puso el Xterm así, pero bueno, ok. Podemos cambiarle el color. Por ejemplo, en lugar de usar el amarillo, podemos usar el magenta, que es el 35. Entonces ponemos 033, que es la secuencia de escape. Ponemos el corchete, ponemos 35M, que le estamos indicando que es color magenta de texto. Y al compilarlo, pues ahí está. Podemos también, por ejemplo, vamos a poner punto y coma. Y le vamos a indicar otro color, en este caso el color de fondo. Vamos a decir que yo quiero un color negro de fondo, entonces le pongo 40. Entonces es 35 de color de texto, que es magenta, y de fondo es negro, que es el 40. Entonces si lo compilo, ahí está, ¿no? Que bueno, se ve súper chiquito, pero ahí está. Que no sé por qué me reseteó la configuración del Xterm, ¿no? Listo, ya debería de funcionar. Voy a volver a ponerle esto. Y efectivamente, ahí está. Ahora sí. Ven que el Xterm estaba blanco porque estaba con la configuración predeterminada. Para volverlo a poner negro, usé el tutorial que les puse en el video pasado, en la clase pasada, que les puse el link. Usé ese mismo link y con eso ya lo arreglé. Entonces ahí está el texto magenta, ¿no? Si lo regreso a 33, que estaba en amarillo. Bueno, en este caso se ve como más naranjita. Eso depende de los colores del terminal como tal. Pero básicamente es amarillo. Si quiero, por ejemplo, un fondo rojo con un color de texto. Vamos a poner un color de texto negro con un fondo blanco. Entonces acaba 30, que es el color de texto, que es negro. Punto y coma 47, que es el color del fondo, que es en este caso el blanco. Entonces al ejecutar esto vemos que efectivamente ahí está. Y como vemos, como en este caso lo pusimos así, todo lo demás ya se conserva igual. Entonces esto también se puso con fondo blanco. Lo que podemos hacer es regresarlo a default, poner 39 y 49. Entonces aquí, antes de la nueva línea o después, como ustedes quieran, podemos poner 033, abrimos corchete y ponemos 39, punto y coma, 49M. Con la M le estamos indicando que se trata de un color, ¿no? Que es que estamos trabajando con el modo gráfico. Y 39, 49 son los colores, que en este caso son los de por defecto. Haciéndolo de esta manera, ya solamente el hola mundo se quedó con fondo blanco. Lo demás ya lo regresamos al color predeterminado del terminal, que es blanco con fondo negro. Ahora, por ejemplo, vamos a miren, aquí está. Aquí, por ejemplo, aquí está especificando
por ejemplo, para 256 colores y aquí todos los colores que podemos usar, ¿no? O sea, como ven, eso está muy completo, está muy padre. Y aquí vamos a trabajar también, por ejemplo, la función esta de borrar pantalla, de borrar la pantalla. Entonces, para esto, yo voy a poner, le voy a poner un color, ¿no? Voy a poner 0.33 y se me ocurre un color cian, por ejemplo, que aquí estaba, era el 36. Nada más con el color del texto, sin cambiarle el fondo. Entonces pongo 36M y pongo, presiona Enter, ¿no? Enter. Voy a regresarle el color predeterminado que tenía. Y ahí está. Este se lo puedo quitar. Ahí está. Aquí me faltó la diagonal. Ahí está. Y ahora voy a aclarar una variable de tipo char, que simplemente le voy a poner enter, ¿ok? Y voy a hacer scanf hacia el enter. No estoy explicando mucho porque de lo que estoy haciendo, porque esto ya lo expliqué en la clase pasada. En este caso aquí hay que especificarle el formato. Aquí no vamos a usar entero o float. Recordemos que para la identificación de formato, el entero era con porcentaje D y el float era con porcentaje F. Para un carácter es con porcentaje C. Entonces vamos a usar porcentaje C en este caso, porque vamos a guardar la información en un char. Entonces pongo porcentaje C, ampersand, enter, ¿ok? Esta sintaxis ya la expliqué en la clase pasada, por eso no la estoy explicando ahorita. Y ahora simplemente vamos a borrar la pantalla. Entonces vamos a poner nuestro printf y pongo mi secuencia de escape 0.33 y es 2J, creo. Ajá, 2J, borrar la pantalla completa. Entonces pongo 2J y ahí está. Entonces si yo ejecuto esto, me pone hola mundo, presiona enter en color cian y si yo doy enter, vimos que nos borró toda la pantalla, solamente ya nos dejó esto, que esto lo pone el mismo CodeBlocks. Si yo esto lo ejecuto en un terminal, por ejemplo, en lugar de utilizar el CodeBlocks, lo ejecuto en un terminal, vamos a fijarnos en que nos va a poner simplemente esto mismo, que es como el shell, nos lo va a poner así. Entonces, fíjense, les voy a dejar todo este output para que vean. Entonces voy a ejecutar clase 3. Hola mundo, presiona enter. Cuando presiono enter, miren, me borró todo, me borró toda la pantalla, que me dejó esto abajo, pero toda esta parte simplemente la borró, la desechó. Entonces básicamente así podemos borrar la pantalla. Y luego, por ejemplo, si queremos regresar el cursor hasta arriba, podemos usar esta secuencia que es H. Entonces aquí podemos poner otra vez 0.33, ponemos abrimos corchete y ponemos H, y con eso, aparte de que vamos a borrar la pantalla, nos va a regresar el cursor hasta arriba. Entonces si hacemos esto, si lo ejecutamos, vemos que efectivamente ya nos lo puso arriba. Y si yo lo ejecuto en un terminal, no sé por qué lo cerré, si yo ejecuto esto en el terminal, entonces así nos va a poner el shell hasta arriba y no como nos lo estaba poniendo. Entonces si yo ejecuto esto, presiono enter y ya nos puso el shell hasta arriba. Entonces de esta forma podemos manipular muy padre el terminal, ¿no? La utilidad que tiene esto realmente es sobre todo cuando vamos a hacer cosas como menús o cosas de ese estilo. Por ejemplo, yo tengo este proyecto que tiene 9 meses que lo empecé, bueno, tiene como 10 meses que lo empecé, que es una especie de frontend basado en el terminal para poder administrar la configuración de un gestor de ventanas que se llama Hyperland, que en ese tiempo yo lo utilizaba. Está el proyecto en mi Codeber para quien lo quiera ver, y lo hice en C. Aquí tengo el código fuente, obviamente, ¿no? Porque el proyecto es mío. Aquí está todo el código fuente. Y entonces si yo ejecuto el Hypermonitor, aquí está el menú. Entonces este texto lo puse en verde. Y luego si se fijan, aquí están las opciones. Este está en azulito. Aquí abajo está un texto. Y después para escribir está arriba del texto. Eso no lo podríamos hacer así nada más. De la forma, vamos a decir,
sin utilizar secuencias de escape, esto debería de verse así. Así es como debería de verse esto. O sea, con este texto arriba y con este abajo. Hagan la prueba. Pongan este texto así sin sin usar secuencias de escape. Y entonces esto se va a ver así. Entonces, para pasar este hacia arriba, o sea, que este quede arriba del texto, use secuencias de escape ANSI. Y luego, por ejemplo, puedo presionar 1. Y en ese como yo no tengo Hyperland, o sea, lo usé un tiempo, pero ahorita ya estoy de nuevo en KDE Plasma, pues ya simplemente me pone que no hay monitores disponibles porque no estoy usando Hyperland. Y ahí está, ¿no? Entonces, justamente esa parte, aquí yo tengo el código, que es este de aquí. Y específicamente aquí es en donde estoy imprimiendo, aquí estoy especificando el color, ¿no? Aquí, vean, aquí está 32, o sea, 033, 032M. Que el 32 es un color, en este caso pues es el verde, es el color verde. Y después, aquí ponemos 034. Que el 34 es el azul. Ajá, y después 037, que el 37 es el blanco. Ok, que pude haber puesto como default, pero lo puse como blanco, ¿no? Porque estoy asumiendo que la mayoría de terminales pues son negros, ¿no? O son oscuros, pero aquí quedaría mejor como 039. Y después aquí imprimo el mensaje. Y aquí pongo 033 8A. En este caso, aquí es donde está el control del cursor. Y aquí la letra A indica que voy a mover el cursor hacia arriba. Y le estoy diciendo que voy a mover el cursor 8 líneas hacia arriba. Son 8 líneas hacia arriba y después imprimo, pues que seleccione una opción. Y por eso es que me queda esto así. O sea, aquí estoy imprimiendo este mensaje, que es este de acá. Luego muevo el cursor 8 caracteres hacia arriba. Entonces los podemos contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Y aquí ya imprimo, selecciona una opción. Y entonces por eso queda el texto en medio y no hasta abajo. Entonces esa es la utilidad realmente que tiene la parte de utilizar las secuencias de escape, ¿no? Que realmente depende mucho pues de cómo... de qué es lo que vamos a desarrollar, porque por ejemplo si vamos a hacer un programa, ¿no? Que a lo mejor no tiene interfaz gráfica o que no tiene una interfaz gráfica tan compleja, ¿no? Que a lo mejor simplemente imprime un mensaje y ya, como programas básicos de GNU Linux como son TAR o de ese estilo, pues no tiene mucho caso estar utilizando secuencias de escape. Pero si vamos a hacer cosas como menús o cosas así que no son muy complejas, sí pueden resultar bastante útiles estas secuencias de escape. Tampoco hay que abusar de ellas, sobre todo cuando se trata de programas que a lo mejor manipulan un montón el cursor, como son Vim o Nano, por ejemplo, en donde son programas que, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo es Nano, ¿no? Voy a poner Nano. Y es como, tengo esta barra arriba, luego tengo todo esto abajo, y además aquí puedo escribir y puedo, o sea, y esta parte no se mueve literalmente, el solamente se mueve en medio. Entonces, eso requiere una manipulación mucho más extensa del terminal, de los caracteres del terminal. Entonces, si nosotros hacemos eso utilizando puras secuencias de escape, se va a volver súper complicado. O sea, más que hacernoslo fácil, nos va a hacer que el código sea menos legible y por ende menos mantenible. Y siempre cuando vamos a desarrollar software, pues debemos de tomar en cuenta o debemos de cuidar primero la legibilidad del código, para que si después queremos modificarlo, queremos, no sé, corregir algo, podamos entender el código. Y además tenemos que tener en cuenta la mantenibilidad del código, porque un código mantenible es un programa que va a poder funcionar y va a poderse actualizar durante muchos años, mientras que un código que no es mantenible va a producir un programa que solamente va a durar a lo mucho unos meses y después ya no va a tener caso seguir trabajando en ello porque va a ser muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, en esos casos en donde sí se necesita una manipulación más extensa del terminal, se recomienda utilizar mejor librerías basadas en curses.
que está diseñado específicamente para manipular el terminal de esa manera. Pero si vamos a hacer como lo que yo hice, un menú sencillito, cosas así, pues sí está bien utilizar estas secuencias de escape. Incluso podríamos hacer la calculadora que hicimos la clase pasada, y ponerle colorcitos y cambiar la posición del texto utilizando secuencias de escape. Sí lo podríamos hacer también. Entonces, bueno, básicamente esa es la clase del día de hoy. No es un tema que tenga muchísima utilidad, no es súper mega útil, pero sí me parece lo suficientemente interesante y los invito a ustedes a que experimenten con estos códigos de escape, porque eso les va a ayudar a entender de mejor manera cómo funciona un terminal y por ende cómo pueden manipularlo, cómo pueden trabajar con el terminal y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente la clase esta no iba a ser tan larga, y por otra parte pues es mejor que ustedes, ¿no? Yo les recomiendo a ustedes que experimenten todo lo que quieran o todo lo que puedan con esas secuencias de escape, porque eso les va a ayudar a comprender de mejor manera cómo funciona un terminal. Ahora, hay que tomar en cuenta también que no todos los terminales soportan las secuencias de escape. Por ejemplo, si van a hacerlo, que lo dudo mucho, pero si lo llegan a hacer en MS2, por ejemplo, MS2 necesita un driver para poder utilizar las secuencias de escape ANSI. Por sí solo no puede, no es capaz de trabajar con eso. También algunos terminales, creo que todos los que están basados en POSIX, que son los de GNU Linux, los de BSD, los de Mac, creo que sí funcionan. Los de Windows también funcionan con las secuencias de escape ANSI. Entonces, realmente sería cosa pues, de ver si el terminal que ustedes tienen es compatible. Y si no, pues ver cómo agregar la compatibilidad o en todo caso usar un terminal distinto que sí sea compatible con esas secuencias de escape. Y de resto pues ya solamente es experimentar, es probar, es aprender, es leer, ¿no? Realmente no tenemos que aprendernos esta tablita. O sea, yo no me la aprendí. Yo nada me aprendí que la secuencia de escape se pone con 0.33 o con X1B, con cualquiera de esos dos. Y ya para lo demás sí suelo utilizar esta tablita, ¿no? Cuando lo llego a hacer. Realmente no me interesa mucho aprendérmela. Simplemente utilizo esta tablita para ver qué es lo que voy a ocupar y con eso lo implemento y lo llevo a cabo. Y además hay que tomar en cuenta también que estas secuencias de escape no son exclusivas de C. Yo las he utilizado también en Python y en Bash. Y funcionan prácticamente cualquier lenguaje de programación. El único a lo mejor donde dudaría un poquito de si funcionan es en Java. No estoy segura de si funcionan en Java. Pero en la mayoría de lenguajes de programación en donde se usa un terminal normal, sí se pueden utilizar sin problema las secuencias de escape, ¿no? Como les digo, yo las he utilizado también en Python y también en Bash. Entonces no son exclusivas de C. Entonces con esto aprendemos cómo funciona un terminal, no únicamente en C, sino en general. Entonces, por eso me pareció importante hacer una clase sobre esto, incluso si su utilidad no es tan notable. Entonces, pues nada, esa es la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Como digo, ustedes experimenten, hagan sus propios programas con lo que ya saben que hemos visto en las dos clases anteriores, más esta. Y ustedes experimenten y que les ayude a entender mejor cómo funciona un terminal. Y entonces muchísimas gracias por ver y hasta luego.